días. Me llamo Silvia Lee y soy miembro del Instituto de América Latina de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang y asistente de Nanjing. Y hoy es porque él se ha roto el pie por un descuido y en lugar de él voy a darles un discurso. Pues distinguido señor Páez, especialistas de regulación del mercado, queridos amigos ecuatorianos, señoras y señores, muy buenos días. En el año 2011, encargado por el Banco de Desarrollo de China, hicimos una investigación sobre la industria de telecomunicación de México y luego les entregamos un informe. Fue en la investigación esta en que tuve conocimientos por primera vez del reino de telecomunicación fundado por Carlos Slim. Durante los últimos años, en la industria de telecomunicación ha habido cambios profundos. Con la aplicación de la tecnología de información y comunicación, el puesto que ocupaba el teléfono está sacudiendo. Mientras que el Internet, el autopista de información, le ha traído impactos. El desarrollo de la industria de telecomunicación ha recibido varios auges con sus influencias en todo el mundo. Por primero, me gustaría hablar algo sobre la definición de la telecomunicación y sus características. Pues actualmente no hay una definición clara de la telecomunicación. En 1992, la Unión Internacional de Telecomunicación aprobó una ley que define la telecomunicación como transmitir o recibir señal, mensaje, caracteres, imagen, sonido a través de alambre, inalambre, luz u otro sistema electromagnético. Según la Organización Mundial del Comercio, la definición es transmitir y recibir señales a través de una manera electromagnética. La Ley de Telecomunicación de Francia del año 1990 dice que la telecomunicación es transmitir, difundir o recibir señal, mensaje, caracteres, imagen, sonido por medios inalámbricos de instrumentos ópticos, microondas u otros medios electromagnéticos. Además, la Ley de Telecomunicación de los Estados Unidos en 1934 y la de Japón en 1987 también tienen sus definiciones diferentes sobre este tema. Bueno, en China tenemos una definición similar a las mencionadas y consideramos que la telecomunicación incluye todo tipo de servicios que ofrecen los operadores como servicios de teléfono, de telégrafo, de imágenes y de multimedia. En la economía industrial, la definición de una industria depende mucho del objetivo de estudio. Generalmente, una industria está compuesta por todo tipo de empresas que ofrecen productos o servicios relacionados. Pues la industria de telecomunicación de la red, el servicio de llamadas fijos y de móvil, y etc. El desarrollo de la industria de telecomunicación debe ser un conjunto de comunicación alámbrica e inalámbrica, de la telecomunicación tradicional y el Internet moderno. Como consecuencia directa, no solo es la telecomunicación tradicional que va a desaparecer en una nueva telecomunicación más amplia, sino que la definición de esta se va a ampliar más. Y ahora les tocan las características de la industria de la telecomunicación. Siendo una industria que presta servicios, a diferencia de las industrias manufacturadas, la industria de telecomunicación tiene sus propias características. La primera es una economía de volumen. Por el alto coste de la telecomunicación, la empresa puede tener sus beneficios solo cuando sus usuarios y llamadas lleguen a cierto volumen. Por lo tanto, las empresas deben hacer inversiones grandes para poder prestar servicios dentro y fuera de una ciudad. Y por segundo, es una economía de ámbito. Eso quiere decir que cuando se añade un servicio, el coste de la fabricación de volumen es más bajo que el de la fabricación de un servicio individual. Por ejemplo, una empresa quiere prestar servicios de fax. Solo tiene que poner instalaciones necesarias en las redes que tiene.
Es decir, añadir un servicio nuevo a base de los servicios que ya tienen le cuesta menos que ofrece el servicio solo. Y por tercero, es la externalidad de la red. La red de telecomunicación tiene una externalidad positiva. Por una parte, para el que hace la llamada, una red más amplia y con más usuarios le trae más oportunidades de hablar con la gente. Y por otra parte, para uno que coge el teléfono, más llamadas le trae más informaciones. Aparte de todo, con el aumento de llamadas van a aparecer más usuarios en toda la red. Y por cuarto, un alto coste de inversión. La construcción de una telecomunicativa requiere una inversión grande y que no se recoge una vez hecha. La situación actual de la industria es que, aunque tenemos una crisis económica mundial, en el ámbito de la tecnología de información y comunicación ha habido incrementos que han mostrado un desarrollo sostenible de este mercado. En términos generales, hay las siguientes características en el desarrollo de la industria. Por primero, es el aumento del Internet y de la comunicación por móviles, mientras que se disminuye el mercado de teléfono fijo. En el desarrollo general, hay diferencias notables en diferentes ámbitos de la industria. Actualmente, la fuerza principal de la telecomunicación mundial es la del Internet y de la comunicación por móviles. En 2010, la cantidad de usuarios superó 5.000 millones con una popularización del 78%. De 2005 a 2010, el beneficio de la comunicación por móviles ocupaba más de la mitad del beneficio total de la industria esta. En 2009, su beneficio es 2 veces más que el del teléfono fijo. La cantidad de usuarios del Internet se dobló en los pasados 5 años. En 2010, había 2.000 millones de usuarios de Internet con una popularización del 29,7%, mientras que en 2000 solo era 6%. Mientras que el mercado de teléfono fijo tenía su popularización de 17,2% en 2010. En algunos países desarrollados, este mercado ya no tiene mucho espacio para desarrollar. Por segundo, es el desequilibrio de desarrollo entre regiones. Beneficiado por el aumento rápido de servicios de telecomunicación, el mercado en los países en vías de desarrollo mantiene un desarrollo notable. Hasta finales de 2010, sus usuarios de teléfono fijo ocupaban el 60% de todo el mundo y los de móvil el 75%. La popularización de móviles se elevó un 18% en 2004 a un 72% en 2010. Los usuarios del Internet aumentó un 160% de 2009 a 2010. Unos países en vías de desarrollo han mostrado éxitos notables como Brasil, China, la India, México y Rusia. De 2008 a 2010, la ganancia aumentada en estos 5 países ocupó el 60% de la ganancia total de la telecomunicación mundial. Aunque en los últimos 3 años, 2/3 de los ingresos de la industria de telecomunicación del mundo se concentran en los países desarrollados. Su industria de las telecomunicaciones ha experimentado un estancamiento del crecimiento o incluso lenta tendencia a la baja. Tasa de penetración móvil celular en los países desarrollados se ha saturado. La tasa de penetración registrada ya ha sido superior al 100% con solo un 1% de crecimiento en el año pasado. Para finales del año 2010, la penetración de banda ancha fija en los países desarrollados aumentó casi un
casi un 24%, y la tasa de crecimiento se redujo, lo que sugiere que está alcanzando una saturación. A pesar de que la industria de las telecomunicaciones en los países en desarrollo crece mucho más rápido que los países desarrollados, se queda atrasada tanto en la cobertura y capacidad de la red, como en la velocidad y la calidad. La tasa de cobertura de móvil en 2010 en los países desarrollados fue de 113%, muy superior a la de 72% en los países en vías de desarrollo. Los hogares en línea es el 66%, que es mucho mayor que el 16% en los países en vías de desarrollo. Está surgiendo una nueva brecha digital en la velocidad y capacidad de banda ancha entre países de altos ingresos y de bajos. Basta con la banda ancha de velocidad más baja para el correo electrónico y otros servicios básicos, pero no es suficiente para aplicaciones y servicios con gran cantidad de imágenes y datos. Y por tercero, frecuentes son las fusiones y adquisiciones de telecomunicaciones mundiales. La tendencia internacional es cada vez más evidente. Después del dot-com, justo a principios del siglo XXI y la prueba de 3G de comunicaciones móviles, la industria de las telecomunicaciones internacionales se inició un proceso de reestructuración, especialmente con la reciente fusión de varias tecnologías de telecomunicación, con el fin de ampliar su cuota de mercado, así como ampliar el tipo de servicios prestados. Operadores de telecomunicaciones han mostrado la adquisición agresiva para consolidar su posición en el mercado para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. De 2003 a 2011, la industria de las telecomunicaciones internacionales ha sufrido de fusiones y adquisiciones de gran escala. Había 40 casos, de los cuales 26 alcanzó la cantidad de más de 10.000 millones de dólares, 16 alcanzó la de más de 20.000 millones. La adquisición de Bellsouth, realizada por AT&T, alcanzó 89.432 millones, junto con frecuentes fusiones en la industria de telecomunicaciones internacionales y adquisiciones. Toda la estructura del mercado de la industria de las telecomunicaciones se han producido consiguientes cambios significativos y las características del oligopolio se ven más evidentes. Al mismo tiempo, con la flexibilización gradual de la regulación gubernamental, la industria de estas telecomunicaciones se está convirtiendo en una industria en la que la inversión directa internacional se concentra. Los principales operadores de telecomunicaciones del mundo consolidan su mercado interno, mientras que constantemente a través de fusiones y adquisiciones transfronterizas logran los objetivos de negocios internacionales, como se muestra en la tabla primero. Los operadores de telecomunicaciones líderes en el mundo han logrado la mayoría de las operaciones internacionales. Su negocio está en diferentes países del mundo. Por ejemplo, la Telefónica Española tiene sus negocios internacionales concentrados principalmente en Europa y América del Sur. Los servicios de Vodafone están cubriendo Europa, América y África. Y por cuarto, la asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones está mejorando. Los países en vías de desarrollo aún están cargados. Desde una perspectiva global, los servicios de telecomunicaciones y de Internet son cada vez más baratos. De acuerdo con el índice de precios de 2010, de 2008 a 2010, los precios mundiales
África y la área de CIS experimentó una baja de precios más notable en servicios de móviles celulares. Entre 2008 y 2010, el precio se redujo un 25%, mientras que en la región de Asia y el Pacífico y los estados árabes los precios se redujeron un 18% y un 15%. En América, una disminución de alrededor de 11%, un 15% en Europa. A finales del año 2010, con la excepción de África, todas las regiones de índice de precios al móvil celular correspondiente a la renta mensual promedio están por debajo del 10%. Las primeras 10 comunidades económicas de la lista IPB tienen un alto ingreso nacional bruto per cápita. Aparte de los Emiratos Árabes Unidos, todas son de Europa y Asia-Pacífico. En los países desarrollados, el precio de los servicios TIC corresponde a no más de 1,5% de la renta per cápita mensual, mientras que en los países en vías de desarrollo la proporción es de 17%. A pesar de que los precios mundiales de la banda ancha se reducen de manera rápida, en muchos países de bajo ingreso, la conexión de Internet de alta velocidad sigue siendo inalcanzable. Los precios desiguales de banda ancha reflejan en los residentes de los países desarrollados y los de países en vías de desarrollo. El gasto de acceso a la banda ancha en los países desarrollados representaron el 1,5% en su ingreso, mientras que en los países en vías de desarrollo la cifra fue de 112%. A finales de 2010, el costo promedio de los servicios de banda ancha fija en África es equivalente al 290% de los ingresos mensuales, en comparación con el 650 en 2008. Y por tercero, el desarrollo de las telecomunicaciones mundiales en el futuro. Con la innovación, convergencia y integración tecnológica y cambios estratégicos en los operadores de telecomunicaciones, el desarrollo de las telecomunicaciones mundiales en el futuro se destaca en los siguientes aspectos. Primero, servicios de banda ancha inalámbrica seguirán manteniendo un crecimiento rápido, sosteniendo en las iniciativas de crecimiento en la industria de telecomunicaciones. En 2009, con el uso generalizado de PC y los teléfonos inteligentes, el tráfico de datos móvil superó los servicios de voz. Para el 2020, la transmisión inalámbrica de datos mundial llegará a 300 gigabytes, donde la transmisión de vídeo ocupará un 2/3 de la proporción. En todo el mundo habrá 700 millones de dispositivos de conectividad de banda ancha móvil. Sobre esta base, una serie de nuevos servicios comerciales crecerá rápidamente, tales como los ingresos creados por aplicaciones inalámbricas superarán las ventas de dispositivos móviles. Y por segundo, nueva tecnología de banda ancha inalámbrica se extenderá y el uso ampliará. A finales de 2010, 154 comunidades económicas del mundo han realizado la red 3G. Japón, Estados Unidos y Europa ponen una operación comercial de la red 4G. En diciembre de 2010, Verizon, compañía de los Estados Unidos, ha construido la red LTE
3,71 de usuarios de la red, el mundo tendrá 3,71 de usuarios de la red 4G. Y por tercero, reestructuración internacional de la industria de las telecomunicaciones se continúa. Bajo el impacto de la crisis financiera internacional de 2008, las fusiones y adquisiciones de las telecomunicaciones se han ralentizado un poco, pero a medida de que se recupera la economía mundial, las fusiones y adquisiciones se harán gradualmente activas de nuevo. Solo en el periodo de 2010 a 2011, la industria de las telecomunicaciones se llevó a cabo con 11% la actividad de fusiones y adquisiciones de gran escala. Con la reestructuración de las telecomunicaciones, las estrategias empresariales de los operadores también se cambiarán, con el fin de mejorar el valor de los ingresos medios por usuario, proporcionando servicios empaquetados será la futura dirección de las grandes compañías. Van a vender servicios de voz, banda ancha, servicios de televisión, de pago y otros diferentes tipos de servicios agrupados a los clientes y desarrollar las aplicaciones de banda ancha móvil. Bueno, eso es todo y muchas gracias.